Relatos espectrales. Audiolibro escrito y narrado por Juan Antonio Mezcua Castillo. Los relatos sobrenaturales resultan interesantes para muchas personas. La razón principal es porque todos en algún momento hemos escuchado o vivido alguna historia similar o conocemos a alguien que también los haya experimentado. Tal vez algún familiar cercano, amigos, vecinos, gente que tiene credibilidad de nuestra parte. Algunos escépticos de los fantasmas y de hechos sobrenaturales opinan que uno cree en estos relatos porque son nuestros familiares o amigos cercanos quienes nos lo platican e influyen en ello. Por ejemplo, si nuestros padres nos dicen que cuando eran niños vieron a los Reyes Magos, nosotros creeremos que estos existen y que viajan en extraordinarios animales por todo el mundo dando juguetes. Existen personas que han inventado alguna experiencia con lo sobrenatural, falsificando fotografías y videos para darle sustento a su presumible vivencia. Con esto dejo en claro que aunque algunas personas quieran respaldar su dicho con evidencias, hay algo en cada uno de nosotros que nos indica que el relato que estamos escuchando realmente sucedió. En la primera parte del libro introduje relatos que he conseguido de forma personal, es decir, en entrevistas que he realizado a mis familiares, vecinos, amigos. Estas historias son completamente nuevas y ninguna aparece en mi libro 50 relatos de fantasmas o en algún otro libro que haya publicado. En la segunda parte hay relatos que enviaron ustedes, mis amigos lectores, que por falta de espacio no pude incluir todos. Así que utilicé el siguiente criterio: gente con los que he platicado, que conozco a través de Facebook, y que la única intención que tuvieron al contarme su experiencia fue solo para compartirla con los lectores, no para lucrar con sus casos o hacerse famosos. No existe algún tipo de jerarquía en ellos. Los presento tal y como fueron llegando, respetando la esencia de los mismos. Que lo disfruten. Primera parte. Las brujas. Mi abuelo y la bruja. Francisco Guillén. Mi abuelo vive en Atizapán de Zaragoza. Fue de las primeras personas en llegar a este municipio. Cuando era joven practicaba box, así que siempre gustaba de ver las funciones de este deporte por la televisión. En aquella época él no tenía televisión, así que iba a un lugar en donde se pagaba por ver las funciones, las cuales eran los sábados por la noche, y generalmente terminaban cuando las manecillas del reloj pasaban de las 12. Una noche mi abuelo, en compañía de su hermano, regresaba a su casa después de ver una función de box, y cuando ya estaban por llegar, vieron en el cielo una bola de fuego. Él pensó que era una avioneta, pues antes, en Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas, pero vieron que la bola se hacía más grande y que se posaba arriba de su casa. Corrieron hacia ella porque pensaron que la casa se estaba incendiando, y al momento de acercarse más, vieron que era una luz que se prendía y se apagaba. Lo que les pareció más extraño es que cuando disminuía su intensidad, ellos pudieron ver que era un bulto grande que echaba como chispitas sobre la azotea de la casa, y al verlo, supieron inmediatamente que se trataba de una bruja. Mi abuelo comenzó a tocar, pero nadie le abría. Por suerte su puerta era de lámina, con la que fabricaban los tambos, y entonces él y su hermano comenzaron a patear la puerta hasta que la tiraron. Entraron corriendo a la casa y se dirigieron inmediatamente a los cuartos donde estaban durmiendo mi bisabuela paterna, mi abuelita y mi tía, que en ese entonces estaba recién nacida y que se encontraba llorando mucho, y por más fuerte que fuera el llanto, ni mi abuela ni mi bisabuela habían despertado. Parecían estar profundamente dormidas. Entonces mi abuelo, desesperado, tuvo que gritar y cachetear a mi abuelita, porque por más que la movía, no despertaba. La bruja les estaba provocando el sueño con la intención de chuparse a mi tía, que tenía apenas una semana de nacida. Cuando mi abuelo logró despertar a su esposa y a su madre, les dijo lo que estaba sucediendo, y se pusieron a rezar la Magnífica. Pero la bola de fuego seguía en el techo. Entonces el hermano de mi abuelito, decidido, corrió a su casa, que estaba enfrente. Corrió por su escopeta y comenzó a tirarle al bulto que seguía en la azotea. Mi abuela y mi bisabuela siguieron rezando,
y fue entonces que la bola de fuego brincó del techo hacia un árbol. Mi bisabuela siguió rezando, pero se equivocó en una parte del rezo, y la bola de fuego regresó y se posó de nuevo sobre la azotea. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta, pero no le pasaba nada, a pesar de que sí le atinaba. Entonces mi abuelita y su mamá comenzaron a rezar fervientemente, y esta vez sin equivocarse. La bola brincó de nuevo hacia el árbol hasta que desapareció en el horizonte. Mi abuelo se enteró después que cerca de ahí, en unas cuevas que estaban en una colonia llamada 5 de Mayo, vivía una viejita sola, y que una semana después de haber sucedido esto, a ella la vieron muy mal, porque tenía unas heridas de bala en su cuerpo y nadie sabía por qué. Más víctimas de las brujas. Historia de Gume Guzmán. Hace muchos años en Puerto de Chivos, en San Pedro, una bruja se chupó a un niño a través de la mollera y le quitó la vida, dejándolo todo pálido. Noches atrás la bruja había estado tratando de chuparse al niño, porque el bebé amanecía a los pies de la señora, pero ella no se imaginó que era por la intervención del maléfico ser. Días después fue cuando el niño amaneció sin vida. Esto motivó que los papás del niño se divorciaran y que la madre de ese niño se convirtiera en una alcohólica. ¿Cómo vuelan las brujas? Historia de María Berta Castillo. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía como 23 años de edad, vi cómo volaban las brujas en el cerro del Chiquihuite. Veníamos mis hermanos y yo de un baile. Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Por el camino no pasaban los camiones. Era un llano grande. Fue entonces cuando vimos que en la franja del cerro unas bolas de fuego brincaban de un lado para otro. No era que el cerro se estuviera quemando, sino que eran unas bolas grandes que saltaban de aquí para allá. Nos quedamos un rato mirando y observamos que eran 3 bolas de fuego. No nos dio miedo porque estábamos muy retirados de ahí. Al día siguiente le platicamos a mi mamá y ella nos dijo que esas eran las brujas, que más gente ya las había visto. Duendes. El duende de Villa del Carbón. Cristian Vega. En Villa del Carbón, Estado de México, mi tía vio un duende. Fuimos de paseo a ese lugar y rentamos una cabaña cerca de donde pasa un río, y por ahí lo vio y más tarde lo describió como un niño muy chiquito, de algunos centímetros de estatura. El duende iba corriendo a un lado de las aguas. Ella se impactó mucho con lo que vio y se puso a llorar. Entró en estado de shock y durmió durante toda la noche. El señor que nos rentó la cabaña ya nos había dicho que en ese lugar se veía duendes, pero no la habíamos creído. Incluso nos reímos de él. La Llorona. La Llorona de Atizapán de Zaragoza. Mario Nava. Mario es un joven de aproximadamente 20 años de edad. Es estudiante de universidad. La siguiente experiencia que él me narró le ocurrió una noche en San Miguel, mientras él regresaba de una fiesta en compañía de su novia. Este relato es muy interesante porque nos habla sobre el llanto de la Llorona. Algo polémico, pues algunas personas que la han escuchado aseguran que no se oye el clásico "ay mis hijos", pero en otros casos, como en este, sí. Espero que les resulte interesante esta historia. Yo sí escuché el lamento de la Llorona como lo mencionan en los relatos, con el grito de "ay mis hijos". Iba llegando con mi novia de una reunión que tuvimos. Eran alrededor de las 11 de la noche. La llevé a su casa, que se encontraba cerca de un río. Estábamos afuera de su casa platicando algunas cosas sobre la fiesta a la que habíamos asistido, y en ese momento fue cuando escuché el lamento de la Llorona, seguido del grito "¡ay, mis hijos!". Le pedí a mi novia que guardara silencio y le pregunté que si había escuchado lo mismo que yo. Los dos nos callamos y no se oía nada. Era un silencio abrumador. A los pocos segundos escuchamos el lamento "¡ay, mis hijos!", que se repetía cada 10 o 15 segundos. Mi novia le marcó a sus papás porque ellos habían quedado en la fiesta y les dijo que vinieran por nosotros porque estábamos escuchando a la Llorona. Ellos no la escuchaban bien, pero sí vinieron por nosotros. Cuando nos llevaron de regreso a la fiesta, les comentamos lo que habíamos escuchado y no nos creyeron. Ellos nos dijeron que a través del teléfono se escuchaban muchas voces y gritos, aunque en ese momento solo había silencio.
El encuentro con la Llorona, Doña María. La señora Mari tiene más de 60 años de edad. Esta experiencia le ocurrió cuando ella era una niña y vivía en Hidalgo. Cuando yo era niña, una noche venía con mis hermanitos de regreso a la casa. Ya era tarde, como las 12. De repente se nos apareció una mujer vestida de blanco con un velo en la cabeza. Ella comenzó a llamarnos. Nos hacía señas de que nos acercáramos, pero a nosotros nos dio algo de miedo. Escuchamos que gritaba ¡ay, mis hijos! Y desapareció ante nosotros. Sentimos mucho miedo y nos echamos a correr. La Llorona le metió un buen susto a mi padre. Historia de Cristian Vega. Hace 20 años o más, mi padre no solo escuchó a la Llorona, sino que hasta la vio. Esto ocurrió en Atizapán, en el Estado de México. En aquellos tiempos, mi padre jugaba mucho billar. Todas las noches iba a jugar con sus amigos. También se echaba sus copitas. En una ocasión que regresaba a su casa a eso de la medianoche, algo ebrio, la verdad, le dieron ganas de ir a orinar. Se metió en unas milpas que por ahí había y mientras estaba haciendo sus necesidades, comenzó a sentir mucho frío. De repente, volteó y vio a una mujer con una especie de túnica blanca flotando sobre el pasto, cerca del río. Le dio tanto miedo que hasta la borrachera se le quitó. Cerca de ahí había una barda y por el miedo hasta chiquita se le hizo para saltarla, pero al caer se lastimó, se dislocó el hombro. Aún así mi papá siguió corriendo porque escuchó el lamento de la Llorona gritando ¡ay, mis hijos! Mi papá llegó a su casa y mi abuela lo regañó porque había llegado tarde y alcoholizado. Pero cuando lo vio bien, mi abuela le preguntó que por qué estaba todo pálido. Y mi papá le dijo que porque había visto a la Llorona. Mi abuela sí le creyó, porque ella ya había escuchado a varias personas de por ahí contar algo similar. La Llorona de Nicolás Romero. Historia de Rocío. Rocío es una jovencita de 19 años de edad. Actualmente cursa una carrera en la universidad. Ella, al igual que las anteriores personas que hemos presentado en este apartado, escuchó a la Llorona, pero no de la forma tradicional, es decir, no escuchó que ella gritara ¡ay, mis hijos!, sino solo el lamento de una mujer. Bueno, cuando yo escuché a la Llorona, tendría alrededor de 9 años. Estaba en mi casa, era de madrugada. Al lado hay un terreno grande. Enseguida una barranca por donde hace años pasaba un río. Me desperté al escuchar ladrar a los perros de la colonia, y cada vez los ladridos se volvieron más fuertes. También escuché el lamento de una mujer. No escuché que gritara ¡ay, mis hijos!, pero sí distinguí que era el llanto de una mujer. ¡Ay! Era una sensación horrible. No sé cuánto tiempo duró su lamento, pero yo sentí que fue una eternidad. Lo escuché afuera de mi casa. También oí que se rompieron unas botellas y que los perros seguían ladrando. En ocasiones se sigue escuchando a la Llorona, a veces a lo lejos, ya no tan cerca. Y no solo yo la he escuchado, sino varios de mis vecinos también. Animales extraños. La garza blanca. Rosa García. Ay, por problemas con un vecino, mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. En una ocasión tuvimos una reunión con unos amigos y regresamos a eso de las 12 o 1 de la madrugada. Cerca de donde vivíamos pasaba un canal de aguas negras. Estaba relativamente ancho, alrededor de 8 metros. Cuando estábamos por entrar a la casa, vimos que pasó una garza blanca, pero gigante. Sus alas extendidas casi abarcaban lo ancho del río. Pasaba tan a ras del agua que escuchamos cómo con sus alas golpeaba la superficie del río. Había gaviotas y patos, a los cuales se les veía durante el día, pero un ave de estas dimensiones y en la noche nunca la habíamos visto. Después desapareció y nunca la volvimos a ver. El nahual vengativo. Mi abuelo tenía varios animales en su granja, gallinas, conejos, vacas y unos caballos. Era una granja grande y a pesar de esto, él se las ingeniaba para limpiarla solo. No quería contratar gente del pueblo porque desconfiaba de ellos, pues sabía que por tener más dinero que los demás, lo miraban con envidia y coraje.
Mi abuelo había heredado la granja de su padre, que falleció relativamente joven, a los 53 años de edad. El caso es que una noche varias de sus gallinas amanecieron muertas. Mi abuelo de inmediato pensó que se había tratado de un perro salvaje, aunque le extrañó la forma en que aparecieron muertos sus animales, pues estaban, por así decirlo, ordenadas en fila. Ningún perro ataca de esta forma. Además, el corral en el que estaban tenía una puerta firme que se abría girando una perilla. Un animal no puede accionarlo. Creyó entonces que alguien, por pura envidia, se le había brincado a su terreno, que había llevado y soltado un perro rabioso dentro del corral para que atacara a las gallinas. Era la única explicación lógica que se le ocurría en ese momento. Mi abuelo enterró a las gallinas muertas y se preparó para el siguiente ataque. Tomó su rifle, vio que estuviera cargado y esperó por muchas horas. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando vio que a su terreno se metió una persona. No lo vio bien, pues en aquella época no tenía luz eléctrica. Solo vio su silueta, se le perdió de vista. Y después alcanzó a reconocer la silueta de un perro. En cuanto la vio, mi abuelo dijo: «Ahora sí verás, maldito animal». Esperó que el perro se acercara a los corrales y apenas lo tuvo a modo, le disparó en 2 ocasiones. Una bala alcanzó a pegarle en la pata derecha, otra en el costado derecho. Mi abuelo le disparó de nuevo, pero ya no le pudo dar, porque la bestia escapó. Sin embargo, estuvo atento toda la noche por si regresaba el animal, pero ya no vio nada. No se preocupó por el hombre que se le había metido, porque creyó que al escuchar los disparos había corrido. Al día siguiente, mi abuelo fue al pueblo y notó que todos lo miraban muy feo, más que de costumbre. Se enteró que a una persona del pueblo la habían matado a disparos, y él por curiosidad fue a ver de quién se trataba, aunque la persona que le informó esto le dijo que mejor ni fuera. Mi abuelo no hizo caso y llegó a una casa, y vio que sobre una mesa estaba tendido un señor maduro con una herida en la pierna derecha y un disparo por la costilla derecha. Mi abuelo sintió un escalofrío muy fuerte cuando se acordó que la noche anterior le había disparado a un animal justo en esas partes del cuerpo, y se acordó de las historias de nahuales que le habían contado. La gente que estaba ahí comenzó a murmurar algunas cosas. Lo miraban muy feo, como diciendo: «¿Y este qué hace aquí?». Mi abuelo se fue rápidamente de ese lugar, y cuando llegó a su casa, se encerró a piedra y lodo. Temían que esa noche regresaran a matarlo por lo que les había hecho, pero no pasó nada. De todas formas él, temiendo por su vida, prefirió vender todo su ganado, su terreno, y se vino a vivir a la Ciudad de México, porque sabía que de permanecer ahí, algún día podían hacerle algo, porque esa gente, pues es muy vengativa. El Nahual, Francisco Guillén. Bueno, mi tía me contó que ella y su esposo cuidaban un rancho, hace ya como unos 15 años de esto. Una noche los perros comenzaron a ladrar muy feo. El esposo de mi tía, al escuchar que los perros ladraban, salió a asomarse para ver qué era. Como a 10 metros de donde él estaba había una especie de perro, pero que tenía el tamaño de un burro y que tenía las orejas muy paradas, muy largas. Él creyó que era un perro y su esposa, es decir mi tía, le decía que era un burro. Cuando el esposo de mi tía lo vio mejor, se dio cuenta que era la mezcla de los 2 animales y le dio mucho miedo. Los perros le ladraban, pero no se le acercaban, sino que se echaban a correr. Entonces ese animal se fue sobre ellos. Mi tía y su esposo corrieron para meterse a la casa y cerraron la puerta. Solo se asomaron por una ventana que tenían a un lado de la puerta y vio que ese animal estaba enfrente de ellos. Entonces el esposo de mi tía corrió por su rifle y regresó a la ventana para dispararle, pero como no estaba a modo, no lo hizo. Ese animal, al ver el rifle, escapó. Otros relatos. La Ouija. Eduardo Reyes. Tendría como 15 o 16 años cuando mis primos y yo vivíamos en casa de mi abuela. Por curiosidad compramos una tabla Ouija y comenzamos a jugar. Al principio comenzó a moverse poco. Después contaba algunas palabras. De repente algo cambió, al grado de que ya se movía más rápido el cursor y nos decía cosas que eran reales.
En una ocasión, una de mis tías, que era escéptica, se reunió con nosotros para ver cómo jugábamos. Ella, por curiosidad, pidió hablar con su papá, mi abuelo, que ya había fallecido. La tabla no se movió, ni nada. Pero a la mañana siguiente, mi tía se paró llorando porque mi abuelo se le apareció en sueños, y ella se asustó. Él le dijo: ¿para qué me llamas si te vas a espantar? En otra ocasión, otra tía que era incrédula retó a la ouija para que le dijera algo que nadie más supiera, y la tabla le contestó que había un niño que le mandaba saludos y le pedía que no se preocupara, que él estaba bien con su abuelito y que ya mero llegaba su hermanito. Mi tía había perdido un bebé y a las pocas semanas ella se enteró que estaba embarazada. La ouija incluso le dijo el nombre y mi tía se puso a llorar a mares, pues ese nombre era el que le iba a poner a su bebé. Una noche tuvimos la osadía de preguntarle a la ouija sobre la existencia del diablo. Nos contestó que así como existe Dios, existe el diablo. Le pedimos, por la inmadurez que teníamos en ese momento, que nos dejara sentirlo. La ouija nos ordenó que apagáramos las luces y que pusiéramos algunas velas alrededor, también que nos tomáramos de las manos y que escucháramos lo que fuera, que no nos soltáramos. También nos ordenó repetir en voz alta algunas palabras que nos fue indicando. Uno de mis primos entró en trance y adentro de la habitación se soltó un viento helado. Nos dio mucho miedo. Nos soltamos de las manos y corrimos hacia la puerta, pero no pudimos abrirla. Tratamos de calmarnos y poco a poco se fueron calmando las cosas. Escuchamos que tocaban con fuerza la puerta y después supimos que era nuestro tío. Cuando pudimos abrir la puerta, nos dijo que llevaba rato tocando, que incluso ya la iba a tirar. Pero nosotros jamás escuchamos eso. Les platicamos lo que había pasado y nos quitaron la tabla, y jamás supimos qué pasó con ella. Pesadillas con una mujer de negro. Cuando vivía en la casa de mis padres tenía pesadillas tremendas, las que se sucedían casi a diario. Veía cosas muy feas, pero yo digo que eran pesadillas, aunque mis dos hermanos veían a una mujer vestida de negro, pero ellos despiertos. Esta mujer llevaba un velo negro en el rostro, bajaba las escaleras de la casa y desaparecía. Esto era a cualquier hora, porque le decían a mi mamá: «¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Ahí está!». Y mi mamá no la veía. Lo que hacía solamente era maldecir para que se fuera. Mi papá comenzó a investigar por qué se aparecía esa mujer y llamó a sus amigos para que la ayudaran a buscar dinero, pues uno de ellos le dijo que quizá por eso se aparecía, pues en ese lugar quizá había un tesoro enterrado. Él comenzó a escarbar y descubrió que había piedras como si alguien las hubiera acomodado ordenadamente, pero olía mucho a azufre. Ya no siguió cavando porque le dio mala espina. Con el tiempo, esa mujer dejó de aparecerse. Segunda parte. El Nahual, Antonio García. Gabriel, junto con su familia y el hermano de mi abuela, venían procedentes del Distrito Federal con la intención de visitarnos en Puebla. Déjenme decirles que el señor Gabriel tiene maestrías en física y demás materias afines a esa ciencia. En una ocasión ellos estaban platicando sobre hechos paranormales y demás cosas raras, que en un poblado a las afueras del Distrito Federal vivía una señora que era bruja, que se podía convertir en guajolote para poder robar animales de los corrales por las noches. Como buen escéptico, no creyó lo que escuchó, pues es imposible que una persona se pueda convertir en un animal. Es simplemente absurdo. Para demostrar que lo narrado por su amigo no era cierto, le preguntó acerca del domicilio de esta señora para visitarla y cerciorarse personalmente sobre su posible transformación. Acudió al lugar. Era una casa ochosa en las afueras del poblado. Tocó la puerta y abrió una anciana. Gabriel le dijo que era investigador de la universidad y que estaba haciendo un trabajo sobre la brujería. Claro que esto era falso, y que le habían comentado que ella tenía facultades extraordinarias para convertirse en un animal, así que él quería saber por voz propia si esto era cierto. La anciana no le contestó nada, por más que este señor le quería sacar la verdad. Como vio que la anciana no le contestaría nada y además lo veía con cara de pocos amigos, se fue, con la idea de que eso de la brujería era ocasionado por la ignorancia de los pobladores. Al poco tiempo se encontró con su amigo, y éste le dijo que la noche anterior
sorprendieron a la supuesta bruja convertida en guajolote robándose unos pollos, que la atraparon y le dieron una golpiza, pero la bruja logró escapar. El señor Gabriel le preguntó que si habían golpeado al animal o a la anciana, y su amigo le respondió que al animal, pero jamás vieron que el guajolote se transformara en la anciana. Por curiosidad científica fue a ver de nuevo a la anciana. Cuando llegó a la choza llamó, pero nadie abrió. Pero como se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, entró a investigar. Encontró a la anciana recostada en su petate toda golpeada, y le preguntó qué le había ocurrido, que si tuvo algún accidente. La anciana no le contestaba nada. Entonces le preguntó que si era cierto que la habían sorprendido convertida en animal, robando pollos, y que la habían golpeado. La anciana no le contestó nada, solo sonrió burlonamente como diciendo: «Hey, ¿cómo te quedó el ojo?». Gabriel salió de la casa muy extrañado, pues no pudo demostrar ni una ni otra cosa, pero confiesa que salió con muchas dudas. Solo nos contó esta anécdota como algo curioso que le ocurrió. También nos compartió otras anécdotas donde demostraba que había muchas cosas que sí tienen una explicación lógica. Relatos espectrales, cuarta parte. La habitación maldita, Pablo Morales. Era principios de junio en Baja California, para ser exactos el 11 de junio del 2010, en Ensenada. Yo cursaba sexto año de primaria, era época de vacaciones de verano. Todos mis amigos y yo estábamos viendo el partido de fútbol en el salón. En esa ocasión se enfrentaban México contra Sudáfrica, cuando nos llegó la noticia de que ya era hora de partir al campamento. Olvidé mencionar que para celebrar que ya íbamos a entrar a secundaria, mis compañeros y yo organizamos un campamento. Todos estábamos muy entusiasmados por ese acontecimiento. Durante el viaje, nos avisaron que íbamos a un retiro espiritual. Mi escuela es católica, a San Antonio de las Minas. Dicho viaje duró como 1 hora y media. Cuando llegamos, tuvimos que realizar muchas actividades. Era de noche. Ya habíamos armado las tiendas de campaña y nos moríamos de hambre. Una vez que comimos, un historiador del lugar nos dijo que ahí, en 1998, había ocurrido un asesinato en el último cuarto del hotel. No recuerdo si era el 13 o el 14. La historia que nos contó fue la siguiente. Un matrimonio con su hija se quedaron en este cuarto. La esposa salió a comprar algunas cosas, quedándose solos el señor y su hija. El hombre, que era alcohólico y drogadicto, tuvo una alucinación y creyó que su hija, de alrededor de 4 o 5 años, era una especie de monstruo y le quitó la vida. Después se quedó dormido. Su esposa regresó de hacer unas compras y vio al hombre dormido y a su hija tirada en el suelo sobre un charco de sangre. La mujer llamó a la policía y el hombre fue a la cárcel. Nos ofrecieron entrar al lugar de los horribles hechos. Sinceramente me dio mucho miedo estar ahí. Mis amigos y yo entramos e inmediatamente sentimos cómo bajaba la temperatura. Al estar adentro, me persigné y empecé a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Mis amigos y yo vimos las sábanas de la cama. Todavía estaban manchadas de sangre. El piso y las paredes también. Nos sentamos en la cama y sentí como si alguien me hablara al oído. Sentí una respiración en mi cuello. Yo sabía que no eran mis amigos porque estaban demasiado asustados como para hacer ese tipo de bromas. Recuerdo muy bien el aspecto del cuarto. Entrabas y veías la cama, un espejo, un estante y la entrada al baño. Me vi al espejo y sentí como una mano pequeña me tocaba. Volteé y no había nadie. Mis amigos también querían revisar el baño, pero yo me cansé de estar ahí y salí de la habitación. Esperé a mis amigos con muchas ansias y nos fuimos corriendo del lugar. Cuando nos fuimos del edificio, eché una última mirada y vi una figura negra en la ventana. Originalmente teníamos planeado dormir ahí, pero como había llovido muy fuerte, había goteras y decidimos irnos a dormir en las recámaras del otro edificio. Nuestras casas de campaña estaban mojadas por dentro, los hombres en un cuarto y las mujeres en otro. Recuerdo muy bien que nos dijeron que si hablábamos mucho a la hora de dormir, nos enviarían al cuarto embrujado. Una extraña sombra. Hola Martínez. Esto le sucedió a mi prima que vive en un rancho. Era domingo como las 2 de la madrugada. Ella estaba en su cuarto.
Se despertó y frente a ella había una ventana. Echó un vistazo hacia afuera y se quedó mirando las ramas y flores que en la noche resaltaban su color. Todo esto que veía por la ventana fue interrumpida por la silueta de una persona que pasó lentamente. En el mismo cuarto estaba su hermana mayor, que también vio la sombra, pero más a detalle, con una camisa blanca desabotonada. Escucharon que corrió, pero no supieron qué cosa fue. Hechos sobrenaturales, Saraí Dávila. Los hijos de mi tía Laura, Mario y Gerardo, actualmente de 25 y 26 años respectivamente, decían que veían cosas cuando estaban en la casa. Ellos comentaban que imaginaban ver personajes que daban miedo, como la niña del exorcista o la niña del aro, en el segundo piso de la casa, y usualmente en las esquinas, entre el techo y las paredes. Hasta este punto yo nunca le di importancia, porque suponía que era sugestión de ellos, pero aseguraban que se sentía una vibra muy pesada en ese lugar. Pero cuando personas ajenas a la familia comenzaron a respaldar que veían y escuchaban cosas extrañas, fue cuando empecé a darles un poco más de crédito a mis primos. Un día, Mario llevó a una amiga a la casa. Ella le pidió ir al baño, y mientras se lavaba las manos, escuchó unos pasos que recorrieron el segundo piso. Cuando salió del baño muy asustada, volteó a ver a Mario, y se dio cuenta de que Laura y él también los habían escuchado. Se supone que no había nadie más en la casa. En otra ocasión, mientras Laura veía la tele, sola en casa, observó cómo una sombra difusa se movía desde las escaleras del lado izquierdo hacia la cocina del lado derecho. En aquel entonces ella me dijo que esas cosas raras pasaban seguido y que no se dejaría perturbar en su propia casa. Cabe mencionar que hace varios años falleció el hijo mayor de Laura. Le quitaron la vida en una riña a unas cuadras de su casa, y ella dice que seguido soñaba con él. En una ocasión soñó que él llegaba a la casa y se sentaban los dos en el comedor a platicar un buen rato. Cuando despertó estaba muy contenta por el sueño, y al bajar al primer piso, observó que las dos sillas en donde habían estado en el sueño estaban fuera de su lugar. A propósito, mi tía es muy obsesiva con el orden y la limpieza de su casa. Ella les mencionó esto a mis primos, y ellos se inquietaron un poco. Un día llegó Mario a su casa en compañía de mi novio. Son muy buenos amigos. Y Mario notó que su casa estaba muy oscura, como si detectara un aura gris en el lugar, por así decirlo. Cuando entraron, Laura estaba sentada en el comedor con las manos en las sienes, en señal de dolor de cabeza. Mario le preguntó sobre lo que pasaba. Ella los miró y les dijo que le dolía mucho la cabeza, pero que tenía la mirada muy oscura. Sus ojos se veían negros. Eso fue algo que le llamó la atención porque Laura tiene los ojos verdes. Mario le pidió a mi novio que lo dejara a solas con ella para poder hablar, y cuando él salió de la casa, repentinamente sintió muchas ganas de vomitar. Al pisar la banqueta comenzó a devolver el estómago, y era una clase de líquido espeso color negro. Posteriormente, al hablar con Mario de esto, coincidieron en que al tiempo en que él estaba vomitando afuera de la casa, Mario se encontraba orando con Laura y comenzó a sentirse mejor. El asunto es que Mario intuía que algo andaba mal y por eso recurrió a la oración. La piedra extraña. Una vecina llegó a la casa de mi tía Laura pidiéndole que si de favor le cuidaba una mesa de cristal que tenía en su casa, pero que consideraba muy peligrosa para su bebé. Laura aceptó sin problema. En la mesa había una piedra en forma de cabeza azteca, o algo por el estilo, alargada y colocada horizontalmente. Tenía un color verde oscuro, casi negro. Un día, Mario estaba durmiendo en la sala, y una luz intensa lo despertó. Se dio cuenta de que la piedra estaba en una posición vertical, brillando. Como todavía estaba un poco adormilado, no se sentía seguro de lo que estaba viendo. Se asustó y buscó una Biblia, y colocó la piedra entre las páginas de esta, pero el libro salió volando. Mario nos lo contó con tanto asombro que no podía creer lo que había pasado. Otra niña fantasma. En ocasiones, Laura ponía un puesto en la puerta de su casa y vendía dulces y frituras a los vecinitos que vivían por su cuadra. Un día, cuando ella llegaba a su casa, se le acercó un niño y le preguntó que por qué no la abría cuando él la iba a buscar para comprarle dulces.
Laura le dijo que en ocasiones no escuchaba por el ruido de la televisión o porque estaba en su cuarto y ahí no se oía cuando llamaban. El niño le dijo que su hija no le había querido abrir la puerta y mi tía argumentó que no tenía hijas. El niño le dijo que una niña recorrió la cortina y se asomó por la ventana y se quedó observándolo. El niño le hizo señas para que saliera a atenderlo, pero la niña cerró la cortina y no salió. Laura estaba un poco confundida y no entendía de qué estaba hablando aquel niño. Finalmente, el niño le preguntó que por qué la niña estaba tan fea. Cuando mi tía le preguntó cómo era, el niño le dijo que tenía todo el cabello sobre la cara y que estaba muy fea. Esto fue algo que a mis parientes les causó miedo, pero a la vez algo de gracia. La niña de la pelota, Julieta Rosales. El día 17 de noviembre nació mi hijo en el Hospital Regional de Troncoso, en la Ciudad de México. Mi hijo nació a las 2:27 de la madrugada, así que para las 3 ya estaba en mi cuarto recuperándome de la cesárea. Como a las 6:30 me dieron ganas de ir al baño. Como pude me levanté y me dirigí hacia el pasillo para llegar de mi cuarto al baño de mujeres. Tenía que rodear otro pasillo y dar vuelta, cuando de regreso escuché claramente como si una pelota botara y rebotara en las paredes del pasillo. No le di importancia. Estaba más dormida que despierta, así que me fui a dormir a mi cama. A la mañana siguiente lo comenté con una enfermera que me llevó a mi bebé, y me dijo que no era nada extraño, ya que antes en ese pabellón estaba el área de pediatría, y se encontraba internada una niña como de 4 años con un problema del corazón. Su madre le llevó a escondidas una pelota para que no se aburriera mientras estaba ahí. Desafortunadamente la nena murió. Y desde entonces han pasado más de 20 años. Cada noche se escucha una pelota que rebota por todas las paredes del pasillo, que ahora es área de maternidad. Relatos espectrales, quinta parte. Los extraños sucesos en la vida de Blanca. He tenido experiencias inexplicables e increíbles de lo paranormal, que son auténticamente reales, nada inventado. Yo viví esas terribles experiencias en carne propia. Nadie me las contó, nadie me las platicó. No hay terceras personas en estos hechos sobrenaturales. Yo los viví personalmente. Trabajaba como niñera en la ciudad de Plano, Texas, como a 45 minutos de donde estoy viviendo ahora. Me quedaba ahí con la familia de lunes a viernes, teniendo el fin de semana libre. Era una mansión nueva, muy bonita. Ahí fue donde me pasaron cosas increíbles. Una de ellas es que escuchaba que muchas personas hablaban al mismo tiempo, así como cuando vas al supermercado y está lleno. No entendía lo que decían, porque todas hablaban a la vez. En una ocasión estaba durmiendo en mi habitación y de repente escuché la voz potente de un niño diciendo mamá. A pesar de que estaba dormida, esa voz me despertó y no había nadie. Miré por la ventana y pensé que podría ser alguien que estaba fuera de la casa. Me asomé y no había nadie. Volví a acostarme, pero ya no dormí. Tomé mi teléfono celular para mirar la hora y ya iban a ser las 6 de la mañana. Me recosté y metí el celular debajo de mi almohada. De repente escuché la voz de una mujer hablando mucho. Yo no veía a nadie en mi cuarto, así que no hice caso, pero seguía escuchando esa voz. Me di cuenta que venía de abajo de mi almohada. Quité la almohada y escuché que esa voz provenía de mi teléfono. Lo tomé para ver si alguien me estaba llamando, pero vi que estaba apagado. Otra cosa muy importante. Eso que estaba en mi habitación o adentro de esa mansión era lindo conmigo. Doblaba mi ropa perfectamente, jugaba mucho conmigo, me escondía cosas, yo las buscaba, no las encontraba y de repente aparecían en el lugar en donde las había buscado. Todos los días me hincaba a orar y cada vez que cerraba los ojos, eso estaba ahí a un lado mío. Siempre. Era lo mismo todos los días. A donde quiera que yo fuera, incluso cuando ya eran mis días libres, iba conmigo.
Un día un amigo fue por mí y me dijo: «Oye, Blanca, siento mi carro algo raro». Yo le pregunté: «¿Cómo raro?». Y me contestó: «La semana pasada que vine por ti y ahora también. Siento el carro muy pesado, como si alguien estuviera sentado atrás, como si alguien se hubiera subido aparte de mí». Me quedé muy sorprendida, porque no le había comentado nada, absolutamente nada de lo que me pasaba en donde yo trabajaba. Una noche que estaba en mi habitación, me llegó el olor de algo como a podrido, pero no en todo el cuarto, solo en donde estaba parada, enfrente de mí. En algunas ocasiones tenía algunos bocadillos para comer mientras miraba la televisión, o cuando tuviera antojo de comer algo, y pensé que algo se había echado a perder. Busqué por los cajones del closet o del tocador y no encontré nada. Así lo dejé. Ya era de noche y me fui a dormir sin apagar la luz de mi cuarto. Ya me habían pasado 1000 cosas y tenía algo de miedo. Apenas me acosté y de pronto vi cómo se sacudió el techo de mi habitación, como si hubiera un terremoto. Se sacudió el techo tan fuerte que hasta caían como pedacitos de la pintura y polvo. Se sacudió también el tocador y de paso hasta el espejo. Se movía también la pared. Yo lo estaba viendo muy bien porque el tocador estaba enfrente de mi cama. Mi cama nunca se movió, solo el techo, la pared y el tocador. No me asusté porque no estaba sola, así que pensé que irían inmediatamente a mi habitación para saber si estaba bien. Yo miraba la puerta esperando que llegaran, pero ellos ni se enteraron. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, pero esto ocurrió solo en mi habitación. El fantasma travieso. A la edad de 6 o 7 años me encontraba jugando tranquilamente en casa de mi abuela. Estaba moviendo de un lado a otro una silla de madera pequeña. Ese día lo recuerdo muy bien. Mi abuela estaba tejiendo mientras yo jugaba. De repente, ya no pude mover la silla. Solo las 2 patas delanteras se levantaron y las traseras estaban pegadas, como si algo la sujetara, y claro, no era mi abuela, pues ella estaba ocupada tejiendo. Traté de jalar la silla, pero no pude moverla, hasta que una prima entró y la silla se despegó del suelo y casi me caí. Recuerdo que esa vez hasta recibí un leve golpe en mi pie. Seguramente algún ser o seres estaban habitando la casa. Por cierto, mi abuelo decía que por las noches él escuchaba que se movían las sillas de la cocina. Eric, mi amigo fallecido. Esto sucedió meses después de que mi amigo ya había fallecido. Yo ni lo sabía porque habíamos perdido contacto desde que salimos de la preparatoria. Un día lo vi en una despedida de la SEP del Distrito Federal. Estaba recargado justo en la puerta y no estaba solo. Lo acompañaba otro muchacho que no supe quién era, pero era más bajo que él. Recuerdo que el acompañante tenía el cabello con un peinado moderno. El pantalón que traía era de mezclilla azul y chamarra o camisa negra. No recuerdo bien. Lo extraño es que a mi amigo lo observé con una estatura como de 2 metros. Al acercarme y pasar junto a él no quise mirarlo a la cara ni hablarle. No lo sé, tal vez porque presentía algo. Después de regresar por el mismo lugar, mi amigo y su acompañante habían desaparecido. Fue después de este encuentro cuando supe que ya había fallecido. Quizás solo quiso despedirse de mí. Fantasmas en la nueva vivienda. Naomi Mendoza. Esto me ocurrió en agosto del 2011. Mi familia y yo nos mudamos a Ocoyoacac, Toluca, Estado de México. Tenía 12 años de edad. Llegamos a vivir en una casa de 2 pisos en donde vivíamos tranquilamente, hasta que una tarde que yo me encontraba sola en la casa, tocaron la puerta principal. Al salir a ver quién era, no había nadie. Si alguien hubiera entrado, debían subir o bajar las escaleras y no se escuchó que lo hicieran. Unos meses después rentamos los 2 pisos y mi habitación estaba en el segundo. Cuando me encontraba sola, escuchaba risas de niños pequeños. Era una niña y un niño. La niña me despertó un par de veces. Se metía a mi habitación a hacer travesuras y el niño me espiaba. En una ocasión, por la noche, mi prima menor, que tenía 4 años, se despertó gritando. En otras ocasiones me tocó ver la sombra de una señora caminando por todo el patio trasero, y cada vez que esto sucedía, mi perrita se escondía detrás de unas escaleras y chillaba. También mi mamá me contaba que sentía la presencia de un hombre que la seguía a todas partes.
Incluso en una ocasión yo tuve oportunidad de tomar unas fotos de la mujer y se las mostré a mis compañeros y también a mi profesora. Al final nos mudamos a otra casa y en esta las cosas sobrenaturales continuaron, pero en menor medida. El departamento maldito, Cassandra Allen. Buscando un departamento nuevo me topé con un anuncio en el diario. Cuando hablé con el encargado me dio un muy buen precio, solamente porque tenían dificultad de mantener rentado este departamento, el cual, por cierto, en la planta baja tenía un sótano. En el departamento había un enorme espejo ovalado con un marco dorado precioso. También había una mesita que combinaba con este. Finalmente me animé a rentar este departamento. En una ocasión, como a las 3 de la madrugada, me desperté al escuchar un ruido espectacular. Fue como si un cristal se rompiera. Prendí la luz y observé con sorpresa que el espejo estaba hecho pedazos, sin razón aparente. Como el espejo pendía sobre la mesita, también la hizo pedazos. Dichos objetos estaban justo enfrente de la puerta de entrada. Era como si algo sobrenatural o invisible lo hubiera golpeado con gran fuerza. Al día siguiente limpié lo que quedó de los muebles. Como estaba trabajando tiempo completo, me tardé en desempacar todas las cajas. 7 días después del incidente del espejo, ocurrió lo siguiente. Al salir de ducharme me sequé con una toalla y la tiré al piso. La toalla estaba mojada y empecé a desempacar algunas cosas. Cuando las estaba acomodando en una mesita, me di vuelta y la toalla que había dejado tirada en el piso estaba en llamas. ¿Cómo? No lo sé. Pensé, si algo o alguien tuvo la fuerza para encender una toalla mojada, no sería muy difícil hacérmelo a mí. Por ejemplo, cuando estuviera durmiendo o provocar un incendio. Tenía una gata viviendo conmigo y parecía que algo o alguien la persiguiera y aterrorizaba. Traté de hacer una limpieza para deshacerme de eso, pero parecía que entre más limpiaba el departamento, las cosas se empeoraban aún más. Hablé con el encargado y le pregunté si él sabía algo de la historia de este lugar, pero se hizo el tonto y no me dijo nada. Además, me advirtió que el contrato que firmé no lo podía romper y que debía permanecer el periodo que lo había rentado, todo un año. Si yo decidía moverme, por ley tenía que pagar el 80% de la renta, viviera o no en ese lugar. Me encontraba en una situación sin salida y los ataques sobrenaturales continuaron, haciéndose cada vez más frecuentes. Durante el primer mes me ocurrió esto. Una noche llegué muy cansada del trabajo. Me recosté en la sala y dormí probablemente 1 hora más o menos. Al despertar, toda la ropa de mi closet estaba tendida sobre mi cama. El mensaje era obvio: un lárgate de aquí o te va a ir mal, o más bien peor. Comencé a recoger mi ropa de la cama para colgarla de nuevo y me di cuenta que había una mancha de sangre, seca y vieja en la pared del interior del closet. Yo me pregunté, ¿cómo llegó esa sangre al closet? Pensé que tal vez era pintura o alguna mancha de algo. Traté de hallar alguna lógica. Tomé agua oxigenada de mi botiquín y al rociar, la mancha empezó a producir espuma, lo que comprobó que era sangre de verdad, no pintura. Esa fue la primera ocasión en que sentí que estaba siendo atacada de una manera muy agresiva y violenta. Sentí que era un tipo de amenaza de muerte. En una ocasión invité a unos amigos a mi departamento. De los 5 que asistieron esa noche, 3 de las muchachas, compañeras de las artes mágicas, me comentaron que sintieron miedo de estar ahí. Mi maestro y amigo me dijo, cuídate, porque son demasiados espíritus, y más vas a tardar tú en sacarlos que ellos en regresar. Ten cuidado porque van a tirar a matar, por decirlo de alguna manera. Normalmente puedo verlos la mayor parte del tiempo, pero estos son extremadamente poderosos y no te van a dar la cara, ni se van a comunicar contigo. Solo te van a atacar de una manera cobarde. Normalmente me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir al trabajo y todas las noches hacían ruidos para mantenerme exhausta, cansada y fuera de balance, tanto emocional como físicamente. Lo que les gustaba hacer para molestar y no dejarme dormir era abrir la llave del agua de la cocina o golpear unas campanas de viento. Las campanas eran muy pesadas, con tubos que medían de 70 a 90 centímetros de largo, con 3 centímetros de diámetro.
Son de las que pones en el jardín y se necesita mucho viento para que hagan ruido. Teniéndolas adentro de la casa, donde no había viento ni nada que las moviera, aún así algo las movía, como una mano moviéndolas de lado a lado. Más que miedo me causaba enojo. Les decía: déjenme dormir, ya estoy harta de ustedes, bola de cobardes. Ni siquiera tienen el valor de dejarme verlos. Si quieren algo, denme la cara. Al momento en que les gritaba, paraban los ruidos. Mi gata dormía bajo las sábanas conmigo, así fuera tiempo de frío o calor. Ella buscaba mi protección. La situación estaba afectando mi salud. Tenía unas úlceras gastrointestinales que ya llevaban sufriendo por años, pero la situación hacía que el sangrado estuviera fuera de control, y terminé en un hospital por 3 semanas. Justo en ese tiempo, mi contrato de 1 año llegó a su fin. 2 semanas después de salir del hospital, empecé mi mudanza. Curiosamente, años después que visité a una sacerdotista Wicca en un departamento que estaba a media cuadra de este lugar, me enteré que cuando ella compró su casa, misteriosamente estaba a un precio más bajo de lo esperado. Al hacer renovaciones en el lugar, descubrieron en el sótano algo tan impactante que tuvieron que contactar a las autoridades municipales. Al escarbar, hallaron restos humanos muy antiguos, junto con objetos que fueron usados durante rituales satánicos. Las osamentas eran de 6 niños con señales de tortura. Se calculó que estaban ahí desde principios del siglo XX, por ahí de 1908. Nunca voy a saber si quienes me atacaban constantemente durante el año que viví en el área, ni sabré si eran víctimas o victimarios, pero sí que esas agresiones que me hicieron eran con intenciones malignas. Esto sucedió en una de las áreas más viejas del Paso, Texas, conocida como Sonson's. Ha sido el único lugar en donde las presencias de estos seres nunca me permitieron observarlos, pues normalmente puedo hacerlo, algo que ya no me asusta, puesto que desde que tengo uso de razón he sido capaz de esto. El único problema para mí es saber si están vivos o muertos. El bien y el mal coexisten en este plano. Afortunadamente siempre me he topado con fantasmas, por llamarlos de alguna manera buenos, excepto por contados casos como el que acabo de relatar.